La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Ese salmo tiene escondidos unos secretos muy hermosos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, que seas tú hablando hoy, Señor, como siempre lo haces, y que esa palabra que tú nos das, Señor, no retorne vacía, sino que haga, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, lo que tiene que hacer. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Den un fuerte aplauso al Señor y tomemos asiento, hermanos. Gloria a Dios. Ustedes se acuerdan de una historia muy bonita. En 2 de Samuel, en el capítulo 4, versículo 4, comienza una historia muy hermosa sobre uno de los hijos de Saúl, que se llamaba Jonathan. Vamos a leer 2 de Samuel 4:4, y dice así: y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces nos damos cuenta primero que era el nieto, Mefiboset era el nieto de Saúl. ¿Y quién era Saúl? Saúl era el rey de Israel. Cuando llegó la noticia de que Saúl había perdido la guerra y que había muerto, que se había suicidado, como se suicidó este señor antier, entonces la nodriza, la nana, la ama de llaves, la mujer que cuidaba al niño, salió corriendo. Y cuando salió en el patio, en las afueras de la casa, el niño se cayó y quedó paralítico. Y ella inmediatamente recogió al niño, se lo llevó, lo curó. Pero ese niño, como Saúl había perdido la guerra, entonces toda la gente de Saúl había muerto. Todos, mataron a todo el mundo. Mataron a los hijos, mataron a los nietos, mataron a la suegra, mataron a los suegros. Todo lo que era de la casa de Saúl murió. Y solamente ese niño quedó vivo, pero desamparado con esta mujer. Y esta mujer trabajó con ese niño, luchó con ella, se prostituyó y trabajó fuertemente para mantener el niño, pero la vida de esa época de una prostituta era muy horrible. Entonces el niño, como era lisiado, usted no sé si han dado cuenta de que en nuestros países cuando un niño es lisiado lo ponen en las calles, en las puertas de las iglesias para que pida limosna. Pues eso hizo ella con este niño, lo ponía a pedir limosna para ellos poder sobrevivir. O sea, este niño era el nieto de un rey, pero estaba viviendo en una situación difícil hasta que llegó a ser mayor. Entonces, el rey David fue el que subió al trono, pero el rey David amaba a Dios con todo su corazón. Y el rey David dijo: no importa que Saúl haya sido el hombre más malo, pero era un ungido del Señor. Era un ungido del Señor, y como era un ungido del Señor, yo quiero en este momento honrar su memoria. Y vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 9. Y vamos a leer algunos versículos que nos van a aclarar quién era Mefiboset. Y nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros éramos ese Mefiboset. Éramos, no estoy diciendo somos, éramos. Dijo David:
¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo Debar. Voy a seguir con el quinto, pero aquí voy a detenerme un poquito, porque si esa parte donde dice está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo Debar, la historia habla que este hombre Maquir era un hombre que abusaba. En su casa tenía prostitutas, ladrones, todo ese tipo de personas. Él era como una escoria dentro del mundo bajo, dentro del pueblo de Israel. Y Lodebar significa el lugar de pobreza, el lugar de dolor, el lugar donde donde vivían los pobres. Así como en nuestros países hay lugares, tugurios que le llaman, donde viven gente muy pobre y gente que, por lo general, donde hay mucha pobreza también hay mucha delincuencia. Más o menos allá vivía este muchacho Mefiboset. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él le respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Imagínense cómo tenía la mente en este momento, la depresión que traía este hombre, la poca autoestima que tenía. Se sentía como cualquier basura. ¿Quién puede mirarme a mí, a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? David restituyó todo lo que había perdido Mefiboset. Mefiboset se crió sabiendo que él era el nieto de un rey, pero que él no tenía esperanzas de nada. Solamente le decían: usted es el hijo de un rey, el nieto de un rey, pero tiene que pedir limosna. Tienes que pedir cosas, tienes que vivir la vida como has vivido. David tipifica a Jesucristo. Mefiboset tipifica a nosotros antes de conocer del Señor. Entonces nosotros caminábamos por el mundo, caminábamos sin saber que éramos hijos de un rey, sin saber que nosotros
íbamos a ser restaurados. No conocíamos nada hasta que un día nos reconciliamos con Jesucristo y Jesucristo nos está diciendo que ahora vamos a comer a su mesa el resto de nuestra vida y que todo lo que nosotros perdimos nos lo va a restituir, y que es partir de este día, de este momento que tú estás escuchando esta palabra, si tú la crees y si tú crees en tu corazón que Jesucristo es tu Señor, vas a comenzar a ver la restauración en tu familia, en tu hogar y en todo lo que tú hagas. Por eso siento dolor que no hayan venido los hermanos todos. Siento dolor, porque esta palabra me la entregó el Señor para que se la diera a la iglesia como una profecía. Es una profecía de Dios para casa de Jesucristo. Es una profecía del Señor para nosotros. Una profecía que tenemos que tomar y creerla. Estábamos destituidos nosotros de la gloria de Dios. Estábamos totalmente perdidos. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad estaba separada de la gloria de Dios. Por esa razón es que nosotros hemos visto personas enfermas. Por eso hemos estado en depresión, por eso hemos estado en dolor, en angustia, en enfermedad. ¿Por qué? Porque estábamos totalmente alejados de la gloria de Dios. Así como Mefiboset vivía allá en ese campo, allá en ese lugar, que vivía sin esperanza, así vivíamos nosotros, sin esperanza. Solamente creyendo que algún día Dios haga un milagro, que alguna persona nos ayude, pensando, rogando, suplicándole a alguien que nos dé la mano, sin saber que había un Rey poderoso que se llama Jesucristo, que nos iba a entregar todo y nos iba a restaurar. ¿Cuántas mujeres han suplicado a un hombre y le han rogado a un hombre para que viva con ellas, para que les dé de comer, para que les dé a sus hijos? ¿Cuántos hombres han suplicado a gente que los humilla porque no han podido comprender que Jesucristo es el que nos da todo y el que nos restaura, que no es el hombre, que el hombre lo único que nos va a dar es migajas para mantenernos siempre esclavizados a ellos, para que nosotros hagamos todos los favores que ellos quieren? Pero Cristo no nos va a esclavizar. Él solamente nos amó sin importar si tú lo amas a Él o no lo amas, si tú lo sigues a Él o no lo sigues. Él nos sigue amando a pesar de lo que nosotros seamos. Él vino y nos trajo buenas nuevas. La Biblia dice que trajo buenas nuevas. Esas buenas nuevas eran: por gracia sois salvos. Por esa gracia que el Señor nos dio una victoria total, nos justificó, nos perdonó. Romanos 3:24 al 25 dice así: siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente es que no tuvimos que dar nada. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tú tienes que tener fe que esa sangre de Cristo Jesús, que esa sangre poderosa que Él derramó en la cruz del Calvario, es la sangre que aún continúa trabajando en la vida de nosotros, aún continúa haciendo la labor. Esa sangre no fue solamente algo que quedó allá en un bote, o que quedó en el piso, o que fue regada en el suelo. No, espiritualmente esa sangre continúa trabajando en la vida de nosotros, en sus hijos, en los que creemos en Él. Y dice: a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos nuestros pecados Él los pasó por alto. No importaba lo que hubiéramos cometido, no importa lo que tú hubieras sido, no importa los errores, Él los pasó por alto. Él se hizo el que no los vio.
¿Por qué? Porque él lo único que miró fue la sangre de su hijo, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Él se propuso no mirarnos a nosotros, sino mirar a su hijo. Cuando miró a su hijo ya nos había cubierto a nosotros con su sangre, nos había limpiado con su sangre. Entonces Dios no pudo ver el pecado en nosotros, sino que vio a Cristo a través de nosotros. Denle un aplauso fuerte al Señor. A mí me impacta mucho la historia de Mefiboset, porque Mefiboset, después de estar en la miserableza, después de estar aguantando hambre, después de ser la escoria del mundo, ahora el rey le dice: a partir de ahora, a partir de este momento, vas a comer a la mesa del rey. Comer en la mesa del rey no es cualquier cosa. Comer en la mesa del rey es comer los manjares que el rey come y que nadie más come. El rey tiene un chef especial. El rey tiene, las copas son de oro, sus vajillas son de porcelana, las sillas son especiales. Todo lo que el rey tenía era lo mejor que podía haber. Y ahora él era partícipe, cojo como estaba, todo desnutrido. Ahora él tenía una ropa nueva, ahora tenía un vestido nuevo y ahora estaba sentado en la mesa del rey. Pero eso fue Mefiboset. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Será que el Señor también nos sentó a su mesa? Vamos a ir a Efesios 2, del 4 al 6. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya voy a seguir con el siguiente versículo. Hasta ahí nos está hablando lo que hizo el rey de haber llamado a Mefiboset. Vayan y búsquenme a Mefiboset. Yo tengo misericordia del hijo de Jonathan. ¿Quién tengo misericordia? Ahora el Señor dice: yo tengo misericordia de los hijos de los hermanos, de los que mi hijo salvó, de los que mi hijo llamó. Yo tengo misericordia de los que han creído en él. Hasta ahí, hasta este momento el Señor nos está llamando. Pero en el versículo 6 nos da la sentencia final, el regalo final, que dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, estamos en un lugar único. En este momento, si tú no has podido entender quién eres, tú estás sentado en un lugar celestial. Lo que pasa es que hay muchos que aún siguen comiendo las algarrobas de los puercos, aún siguen comiendo la basura del mundo, aún siguen comiendo lo que les entregan por internet, aún siguen comiendo lo que les entregan en la televisión, aún siguen comiendo de las cosas malas del mundo y no han querido comer del manjar que el Señor les ha entregado, un manjar especial. El Señor dijo que Él había reconciliado los cielos y la tierra. Cuando Él murió, Él reconcilió los cielos y la tierra. Por eso es que podemos estar sentados en lugares celestiales. Porque ahora el cielo no está allá como lo mirábamos antes. Antes teníamos que mirar: Señor, ven, Señor Jesús, ven. Porque Él estaba allá, lejos. Pero cuando Él murió y resucitó, Él reconcilió los cielos y la tierra, y dice que todo lo trajo acá
y todo está unido en un solo propósito. Nuestro Señor Jesucristo mora en el corazón de cada uno de nosotros. Él mora dentro de nosotros. Por eso el reino de los cielos ya no está allá. El reino de los cielos está en el lugar de cada uno, en el interior de cada uno. Cuando tú crees esa palabra, tú dices: estoy sentado en lugares celestiales y nada ni nadie me podrá quitar de la mesa del Rey, porque el Rey me ha dicho que me siente ahí y ahí estaré para siempre. Entonces, muchos hermanos les pasa lo de Mefiboset. Muchas personas. Y yo quiero, iglesia, que tú hoy puedas comprender y entender que tú tienes que dejar ese lenguaje de Mefiboset. Mefiboset se creía un perro muerto. ¿Cómo es posible? Aunque no lo digan en voz en cuello, pero con las palabras muchas veces lo estamos diciendo. Yo no creo que Dios vaya a quitar este cáncer. Yo no creo que Dios me vaya a quitar esa persona que me ha hecho tanto daño. Yo no creo que Dios vaya a remover esas personas que me han destruido. Yo no creo que Dios vaya a remover esta pobreza. Yo no creo. Yo sé que Dios es bueno, pero yo quiero vivir como un perro muerto. Y así no es que el Señor quiere. Él dice que Él quiere que nosotros reinemos en vida con Él. Por eso estamos sentados en lugares celestiales. No podemos estar sentados en lugares celestiales como mendigos. Los mendigos no están en la mesa del Rey. En la mesa del Rey están los restituidos, y nosotros somos restituidos del Señor. Somos un pueblo diferente, somos un pueblo especial, somos gente que el Señor ha llamado para su gloria. Aunque el mundo nos diga lo que nos diga, aunque la gente hable de nosotros lo que hable, nosotros tenemos que seguir creyendo, confesando, declarando que somos especiales para mi Rey, que somos de Él y que nadie nos sacará del camino de Él. Efesios 2:11. El apóstol nos hace recordar esos tiempos cuando nosotros estábamos como Mefiboset. Dice: por tanto, Efesios 2:11, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos cercanos por la sangre de Él. Así que ya tú no puedes declararte de que estás lejos del Señor. Tú estás cerca del Señor. Está tan cerca que Él vive dentro de ti. Está tan cerca que si tú no lo crees, Él sigue viviendo cerca de ti. El único problema es que tú eres el único que no lo está creyendo, porque Él sí lo cree. Él sí lo cree. Él sí te restauró. Él sabe que está morando dentro de tu corazón. Voy a ir a ver ese misterio de su voluntad. El misterio de la voluntad de Cristo. Voy a ir a Efesios capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué el Señor nos está dando a conocer ese misterio? Porque esto es un misterio, hermanos. Esto es un misterio. Es un misterio que nosotros, estando en delitos, en pecados, cualquier cosa, ahora solamente por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, somos restaurados, somos vencedores, somos poderosos. Eso es un misterio, porque nosotros no estamos haciendo nada. El mundo espera hacer siempre lo mejor para poder alcanzar las cosas. Nosotros no necesitamos de eso. Él ya lo hizo por nosotros. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. O sea, no es de nosotros, son las cosas buenas de Él.
el cual se habría propuesto en sí mismo. ¿Desde cuándo? No lo sé. Supongo que desde antes de la fundación del mundo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios nos reveló ese misterio, hermano. Ese misterio se llama gracia. Es un misterio por el cual el mundo está peleando. La gente no quiere aceptar el evangelio de la gracia. No lo quieren aceptar. Aún escucho predicadores por todos lados: yo no creo que yo soy un predestinado. En la predestinación, eso no es de Dios. Esto no es de Dios. ¿Cómo así yo tengo que seguir trabajando y luchando? Otros dicen que son dioses, otros que conocen un poquito de la gracia, se creen que son dioses, que son el Cristo, no dioses, sino que son el Cristo, que son grandes hombres que pueden hacer lo que quieren. Cada uno está sacando su provecho de la gracia, pero el Señor nos está llamando en este tiempo para que nosotros tomemos ese misterio para nosotros y podamos vivir por medio de esa gracia poderosa que Él nos ha entregado. Hermanos, aquí esto es tremendo. Dice el versículo 10, lo repito: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire, Dios, ¿qué hizo? Las cosas del cielo, lo que dice este versículo: agarró todas las cosas del cielo, las metió en Cristo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces Dios tomó todas las cosas de los cielos, todas las cosas de la tierra, y las metió en Cristo. Y después tomó a Cristo y lo metió en nosotros. ¿Sí entendieron? Entonces nosotros tenemos todo, lo del cielo y lo de la tierra, porque todo está en Cristo, y todo lo metió el primero en Cristo, y ahora después tomó a Cristo y lo metió en nuestros corazones. Ahora Cristo vive en nuestros corazones, y por eso nosotros podemos declarar hoy que somos restaurados con toda bendición espiritual, con toda bendición material, con toda la bendición del cielo. Somos restaurados completamente. Ahora vamos a ir al versículo que comenzamos. La verdad brotará de la tierra. Salmos 85:11. Y la justicia mirará de los cielos. Nosotros somos la tierra, somos hechos del polvo. Tú eres tierra, yo soy tierra. La verdad tiene que brotar de nosotros. La verdad brotará de la tierra. Cuando la tierra comience a brotar la verdad, entonces la justicia de Dios va a mirar desde el cielo y se va a manifestar sobre la tierra. Ahora es el tiempo cuando tú tienes que comenzar a declarar la verdad, cuando tú tienes que comenzar a declarar que Cristo Jesús está en nuestros corazones. Ahora es cuando tú tienes que declarar, a partir de este día, es cuando tú te tienes que levantar y declararte que tú eres sabio, que tú eres sano, que tú eres puro, que tú eres limpio, que tú eres próspero, que el Señor te ha entregado la sabiduría, el entendimiento. Tienes que comenzar a declarar eso, y la justicia de Dios va a venir desde el cielo, va a mirar y nos va a entregar todo lo que nosotros confesemos. Eso es lo que nos da ese versículo a entender lo que la verdad va a brotar de esta tierra que se llama hombre. Segunda de Corintios 4:13 nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces,
Iglesia, tú tienes que creerlo. Si tú no lo crees, no se te va a hacer una realidad. Es imposible que el Señor pueda ser burlado. Él no va a ser burlado. Tú tienes que creer en la palabra. Tienes que creer lo que el Señor te entregó. Tú tienes que creer que el Espíritu Santo mora en ti. Yo cuando voy caminando todos los días, yo confieso, tú moras en mí. Y cuando yo veo el problema, cuando veo las cosas difíciles, cuando veo la traición, cuando lo que yo vea, inmediatamente yo digo, tú moras en mí, tú moras en mí, tú moras en mí, tú no me dejas caer, tú no me dejas fallar, tú me das la sabiduría, tú me das el entendimiento, tú me quitas la enfermedad, tú me quitas el dolor, tú eres mi Dios, tú moras en mí, la vida de Cristo Jesús mora en mi cuerpo mortal, y entonces la confieso, la declaro, y la justicia de Dios viene y me da la libertad total. Y eso es lo que tenemos nosotros todos los días, los jóvenes. ¿Qué es lo que deben los jóvenes de testificar? Todo el tiempo, cuando lleguen a esa escuela, cuando esas matemáticas no les sirve, cuando esas cosas no les sirven, cuando no pueden pasar la clase, comience a declarar, tú me diste la sabiduría, tú moras en mí, tú moras en mí, tú me diste la sabiduría, yo tengo la mente de Cristo. Comience a decir, la mente de Cristo está en mí, y la mente de Cristo es sabiduría, es entendimiento, y vas a ver cómo el Señor comienza, la justicia del cielo comienza a dar el panorama y abrirte el entendimiento y el conocimiento. ¿Por qué? Porque tienes que confesarlo. Creí, por lo cual hablé. Vamos a declarar un poco. Vamos a declarar un poco. Cierra tus ojos ahí. Vamos a declarar todos vamos a declarar. Señor, declaramos que soy un bendecido con toda bendición. Señor, yo declaro que soy perfecto en Cristo. Señor, yo declaro que tengo la mente de Cristo. Yo declaro que soy sano y que ninguna enfermedad tiene poder sobre mí. Yo declaro que la sangre de Cristo me sanó. Yo declaro que soy enriquecido en todas las cosas. Yo declaro que el Espíritu Santo mora en mí y que me guía a toda verdad. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ir a Efesios 1:11. Dice así: en Él, en Cristo, en Él. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, no fue de nosotros, no fue de nosotros, es de Él, su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tuvimos la herencia, nos entregó la herencia, pero ahora es el tiempo de comenzar a disfrutar de la herencia. Mefibosé tenía una herencia, pero él no sabía que iba a venir el restaurador David y le iba a devolver la herencia, lo que había sido de su padre. Él nunca se lo imaginó. Él tal vez en su mente y en su corazón pensaba: si yo tuviera el dinero que mi padre tuvo, si yo tuviera los ranchos que mi padre tuvo, si yo tuviera, tal vez allá cuando estaba pidiendo limosna, estaba diciendo si yo tuviera. Tal vez tú muchas veces en la agonía, en el dolor, en el sufrimiento, cuando está pidiendo un trabajo, cuando está enfermo, cuando tiene problemas, cuando tiene depresión, cuando tiene agonías, tú estarás diciendo: si yo hubiera sido un rico, si yo hubiera nacido en cuna de gente millonaria. Tal vez los que están pasando en este momento allá por México, por el agua, están diciendo: si yo hubiera nacido en los Estados Unidos, no tendría necesidad de pasar por acá.
¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, así estaba Mefiboset, pero lo que él no se imaginaba era que iba a llegar el restaurador y que todo lo que él tenía, ahora se lo estaba, lo que era de él, ahora se lo estaba devolviendo. El Señor dice que tenemos una herencia y nos la está devolviendo. Casa de Jesucristo, 3 años comenzaron de sobreabundancia. Esa fue la profecía que nos dio el lunes el profeta Trout de Sudáfrica, que estuvimos con él, y me llamó y me dijo, venga para acá, voy a profetizarle. Sino allá dijo, allá el que tiene la cara de cansado, y profetizó y dijo, esa iglesia ha pasado por muchas cosas, pero ahora ha llegado el momento de un vuelco total. Van a comenzar 3 años de sobreabundancia, 3 años para toda la iglesia, 3 años de bendición grande. Ahora, no quiere decir que solamente sean 3 años. Ese es el comienzo de lo que viene para la grandeza. Pero son los 3 años de la restauración, los mismos que tuvo Mefiboset. Mefiboset tuvo el mismo tiempo con el rey. Eso es lo que el Señor nos está entregando. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Hay muchos que el Señor no les entrega la herencia total, solamente les tiene que dar poquiticos. ¿Por qué? Porque son abusivos. Perdone que hable así, abusivos. El Señor les da un poquito de herencia y no vuelven. No vuelven a su palabra, no vuelven a sus cosas, traicionan lo que el Señor les ha entregado, lo traicionan, lo abandonan, lo dejan. Entonces el Señor dice, bueno, la herencia es de él, pero si se la doy toda, este pobre se destruye. Yo no quiero que se destruya a mi hijo, entonces le doy poquitico, una gotica, como dicen los ticos, un poquito le doy de herencia, no le doy más. Pero cuando tú comiences a creer, a ser fiel a la palabra, a ser fiel a la obra del Señor, a congregarte, a venir a la iglesia, a hacer las cosas que Él nos manda, lo que Él nos dice, tú vas a comenzar a ver que a medida que nosotros vamos estamos en fidelidad, el Señor va a comenzar a soltarnos la herencia hasta que la obtengamos toda. Y eso es lo más lindo que el Señor nos está entregando. Gálatas 4:1, vamos a probar eso. Alabanza. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Mientras que tú seas un niño en el Evangelio, el Señor va a tener que te administren la herencia. Pastor, ¿y quién administra mi herencia? Tu empleador, tu marido o tu mujer. Yo no sé quién más. Te van a administrar tu herencia y ellos te van a dar ¿cómo? Poquito. Ellos te dan migajas. Ellos te dan lo que necesitas diariamente para la renta, para el carro, para pagar el seguro, para las cosas diarias, las mujeres que viven del esposo, para la comida, para mantener los niños. Pero van a vivir así todo el tiempo, hasta que no dejen de ser niños. ¿Y cuándo dejamos de ser niños? Cuando nosotros hemos madurado en la palabra de Dios. Cuando ya estamos maduros, entonces el Padre dice, este ya puede manejar la herencia, ahora voy a comenzarle a darle directamente. No le voy a dejar un curandero, ni le voy a dejar una persona que le dé, sino que yo directamente voy a comenzar a darle, y ahí es cuando la Biblia dice que reinamos en vida totalmente hasta el tiempo señalado por el Padre.
Hermanos, usted ha venido a esta iglesia y yo se lo digo con mi corazón, porque el Señor quiere restaurarte. Y hay una cosa que no es por vanagloria ni nada de eso, ni porque yo esté aquí, porque así como estoy yo puede estar cualquiera. Pero hay una cosa y es muy grande. El Señor nos entregó el Evangelio. El Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y cuando se predica el Evangelio es porque Dios quiere restaurarnos. Entonces Dios pone hombres alrededor del mundo para que demos el Evangelio, para que demos la palabra, para que revelemos lo que Él nos está revelando y para que todos podamos llegar a la unidad del Espíritu Santo. Cuando eso sucede, entonces Él comienza a restaurarnos. Por eso es que es tan importante el congregarnos. Si tú te alejas de la verdad, si tú te alejas de la palabra, si tú te alejas del camino, no vas a poder llegar a la restauración total. Si Mefiboset no aceptara al rey, si Mefiboset le hubiera dicho al rey: no sabe qué, rey, mire, yo a usted lo quiero mucho, yo sé que usted me va a dar toda la herencia, pero déjame, me voy a volver a Lodebar, voy a estar allá un tiempito con las mujeres que conocí, con la gente que conocí, y después regreso, rey. ¿Qué hubiera hecho el rey? Le hubiera dicho: no, señor, aquí no vas a venir con harapos a sentarte a mi mesa, aquí tú te vistes bien de la ropa que yo te entrego y vas a comer a mi mesa. Así nos dice el Señor, te dice a ti: vístete con la palabra del Señor, vístete con la palabra de Él. Cuando tú te vistes con la palabra de Dios, Él te recibe en su mesa y te da de comer los manjares del rey. Pero tienes que vestirte de la palabra de Él. Todo lo que el Señor nos entregó es nuestro. Vamos a ir a este último versículo, Primera de Corintios 3, 21 al 23. Dice así la palabra: así que ninguno se gloríe en los hombres. Ojo, ninguno se gloríe en ¿quién? Porque todo es vuestro, todo. Hermanos, aquí está diciendo la Biblia: todo es vuestro, todo. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, Cefas era Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que tú no estás solo. Así que hoy puedes tú declarar que todo lo que hay es tuyo. Solamente que tú lo reconozcas y que tú reconozcas que el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón. Porque hay miles de personas que creen en Cristo, creen en Dios, creen en el Señor, pero no creen que el Espíritu Santo more en ellos. Por eso no les importa hacer lo que quieren con sus cuerpos, no les importa hacer todos los días las cosas malas, porque no creen que el Espíritu Santo mora en ellos. El que cree que el Espíritu Santo mora en él, ese se abstiene del mundo, de la maldad, del pecado, de la inmundicia, y vive en justicia para Cristo Jesús. Vamos a adorarlo, pongámonos de pie y vamos a adorar a nuestro Dios.